ustedes Economía y Mercados en un programa más de los temas que pues hemos estado abordando. En el programa anterior abordamos los temas de las criptomonedas, de las monedas virtuales, de cómo ha empujado la cuestión de las monedas en el mundo, en la economía, cómo se está deteriorando el propósito de desaparecer el papel moneda de la circulación. En esta ocasión hablaremos de los temas que ha dado lamentablemente mucho que decir. Tenemos la noticia de que finalmente la señora Karime Macías fue detenida, esposa del exgobernador de Duarte, gobernador de Veracruz. Y bueno, pues en el tema de hoy hablaremos sobre las concepciones de lo que es los sindicatos y el sindicalismo en nuestro país, y que lamentablemente siempre han coincidido con la corrupción y la determinada podredumbre que se está dando en los liderazgos de estas organizaciones. Hoy hablaremos de los temas de doña Elba Ester Gordillo y del señor Romero Deschamps como líderes, uno de los maestros y la otra más como líder de los petroleros. Pero bueno, invitamos también en esta ocasión, que nos está haciendo la gran distinción de asistir, al doctor Víctor Rumaya, y que eres bienvenido para este programa, y que vamos a abordar estos temas tan duros para nuestro país, pero esto es lo que queremos que se vaya evitando como parte cotidiana del vivir en nuestro México. La corrupción debe de eliminarse hasta donde la vista nos alcance, de recomponer la condición social, de hacer una nueva estructura social en México basada en los valores universales, y evitar que estas cosas sigan siendo de enriquecimiento ilícito por parte de líderes sindicales y de cualquier otro funcionario que esté en el gobierno. ¿Qué podemos comentar sobre esto, doctor? En temas como, por ejemplo, con doña Elba Ester, vamos a tomar la parte que es la de la docencia, lo del sindicato de maestros, lo del CENTE, lo de la CENTE, y todo esto que se ha movido siempre en nuestro país como algo muy lamentable. Bueno, hay que recordar primero que el sindicalismo no es una forma de agrupación de los trabajadores. Esa es una idea equivocada. Exacto. El sindicalismo es una forma de control político sobre un sector productivo. Una cosa distinta son los derechos de los trabajadores a agruparse. Eso hay que distinguir. El sindicalismo en México fue muy necesario, muy útil y muy benéfico, hay que señalarlo. De acuerdo. ¿Sí? En el periodo posrevolucionario, el gobierno tenía una gran crisis de legitimidad, porque los que llegaban a ocupar los puestos con la máxima magistratura de la presidencia de la República emergían de procesos de tanta confrontación política, que había tanta violencia, es decir, eran producto de asesinatos, ¿no? Obregón, Calles, el Maximato con Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Luis Rodríguez. Bueno, esta parte del México de los años 20 y 30 del siglo XX necesitaba una gran legitimidad. Ahí, en ese proceso, se hacen necesarios personajes como Valentín Canalizo, como Juan Morones, más adelante el Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Y posteriormente Fidel Velázquez con la famosa concentración o la famosa Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM. De acuerdo. El sindicalismo acompañó al sistema político mexicano durante muchos años. El PRI, el partido en el poder, necesitó el sindicalismo y lo convirtió en parte de los sectores que lo nutrían. De acuerdo. Distintas formas de sindicalismo. Ese sindicalismo que era el del nuevo sujeto social que aparecía en el siglo XX después del proceso de la revolución industrial, que es el obrero, ¿no? Así es. Tan destacado en el mundo socialista como el proletariado productor, ¿no? Y en Europa, como resultado de la expansión económica, en México no existía. Cuando se hace la revolución, México era un país prácticamente campesino.
prácticamente campesino. Después del proceso de la revolución empieza a haber una gran expansión industrial y entonces se requería que el sector obrero estuviera controlado, agrupado, manejado, hay que decirlo de esa manera, y por eso el sindicalismo se hizo tan importante. Pero por eso fue tan importante. Nace también de algunos aspectos que, proviniendo incluso de los Estados Unidos, como aquel movimiento de los trabajadores de Chicago. De los muelles, Hoffa, John Hoffa. Chicago, da esto como pie para que luego en un movimiento en Cananea, en las minas de Cananea, se da otro movimiento de obreros y empieza a generarse esa defensa de los trabajadores hasta coincidir con los sindicatos que tuvieron que ser organizados en México y que, bueno, pues Lombardo Toledano era una de las partes básicas para generar lo que fue el pre-CTM. Luego ya Fidel Velázquez, después de haber hecho algunas acciones, se eternizaron una cantidad de líderes corruptos en todo el país que prácticamente se sintieron inclusive los dueños. Y dentro de toda esa parte de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, de México, surge el sindicato petrolero. Bueno, justamente lo que decimos es que el sindicalismo era necesario para el sistema político. ¿De acuerdo? El sindicalismo le daba control sobre la clase obrera que estaba emergiendo, que era muy numerosa y que para entrar a trabajar tenías que entrar a una central obrera, a la CROC, a la CTM, tendrías que afiliarte a algún sindicato y por lo tanto eras controlado, toda la clase obrera era controlada. El PRI se da cuenta de esto y genera la CNC, es una especie de sindicalismo campesino, y luego la CNOP, una especie de sindicalismo de organizaciones. La CNOP con los trabajadores. La CNOP con las organizaciones sociales. Y entonces el sindicalismo en realidad se convierte en una forma de corporativismo. Eso ya había existido en el mundo. En Italia era un modelo que en Italia había funcionado muy bien y que había sido parte del fascismo, hay que recordarlo. Y este sistema le sirve mucho, o este sistema corporativo le sirve mucho a un sistema político que lo que requería era que se legitimara en las urnas. Entonces, ¿por qué eran tan importantes y por qué eran tan valiosos y por qué tenían tanto poder los líderes sindicales en ese momento? Pues porque justamente ellos eran los que llevaban en masa a votar a los obreros o a los campesinos. Y ellos tenían ese control. Hay que señalar que en la crisis del 88, la crisis política del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando encabeza el Frente Democrático Nacional, el PRI entra en una crisis. Carlos Salinas de Gortari, en ese momento que asume el poder después de una lamentable elección multicitada como una elección fraudulenta, lo primero que hace es legitimarse, pero con un sistema contrario. Empieza a combatir a los líderes sindicales. Y entonces vemos que en 1988, por ejemplo, cae Benu Rey, como que era el gran líder de los músicos. Carlos Juventud Barrios, el gran líder de los maestros. Los ferrocarrileros entran en un proceso de descomposición y hay un relevo. Teléfonos de México. Sí, con Juárez, Hernández Juárez, terrible. La Comisión Federal de Electricidad y, bueno, por supuesto, Petróleos Mexicanos. La Quina, el famoso Quinazo, que era, digamos, el sindicato que más... que era mucho más complicado para atacar y que entonces Salinas de Gortari tuvo que llegar al extremo de tanto a Salvador Barragán como a Héctor Hernández, como a la Quina, los tiene que sacar prácticamente con la violencia. Así es. Bueno, para entrar en materia de estos dos temas que usted preguntó, don Héctor, que es el tema del Bester Gordillo y de Romero Deschamps, pues hay que hacer este contexto. Ahora, ¿cómo llegan ellos al poder? Bueno, pues ellos llegan justamente con Salinas de Gortari, después de que Carlos Juventud Barrios, un potosino que había estado en el poder del sindicato de maestros durante muchos años, creo que 26 años. ¿Lo eligen gobernador incluso? Sí, incluso es gobernador. Es que muchos líderes sindicales llegaron a ser gobernadores, o sea, Emilio M. González en Nayarit, por ejemplo, ¿no? Sí, Carlos Juventud Barrios y varios líderes sindicales eran gobernadores o incluso eran más poderosos que los gobernadores. Por ejemplo, Víctor Cervera Pacheco de la CNC en Yucatán, ¿no? Blas Chumacero en Puebla. Así es. Bueno, los líderes sindicales
tenían una presencia absoluta porque negociaban directamente con el presidente y era el sindicalismo el que le daba la legitimidad al poder. Ahora, hay algo interesante. Los sindicatos más económicamente poderosos son el de los maestros, por las aportaciones que los propios maestros hacen como cuotas, y la del sindicato petrolero, que en la historia, hasta López Portillo, cuando iba a administrarse la riqueza de México, el sindicato petrolero era sujeto de crédito. Hubo un individuo que, un agente financiero, les consiguió créditos al sindicato avalándose en el contrato colectivo de trabajo del artículo 50 en la fracción 2, donde decía que el 2% de todas las obras contratadas por Petróleos Mexicanos, el 2% de ese valor iba en beneficio del sindicato. No solamente eso, sino que además el sindicato lo podía licitar. O sea, el sindicato lo podía contratar. Así es. El 2% de todos los contratos de Pemex los contrataba, los adjudicaba directamente porque no estaban sujetos incluso a la legislación. En ese momento no existía la ley de adquisiciones de obras públicas. Y eso era el 2%. Además de que de los otros contratos que se dieran, también ese 2% le correspondía como regalías. ¿Sí? Así es, al sindicato. Y entonces se hicieron multimillonarios. Llega Salinas de Gortari al poder. Durante todo el discurso que estuvo emitiendo Salinas de Gortari, la quina estuvo volteado hacia otro lado, como que la Virgen le hablaba, y entonces eso derramó el vaso y pácatela, se cayó. No solo eso, la quina incluso declaró que apoyaba a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero creo que más que una especie de venganza, y no, desde luego que no es en defensa de Salinas de Gortari, pero es análisis, pero más que una venganza personal de Salinas de Gortari sobre la quina y sobre los líderes sindicales, era o fue una forma de demostrar su legitimidad imponiéndose sobre los grandes poderes fácticos de este país. Así es. ¿No? Y también la necesidad de demostrar que había una voluntad democratizadora. Esos dos mensajes eran los que estaba enviando Salinas de Gortari en ese momento. Lo hizo, cambió prácticamente a todos los líderes sindicales, volvió a tener el control, y eso lo que significaba en términos de política es que dejaba de lado a los viejos líderes del propio PRI, ¿no? Destacadamente a Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo, ¿no? Lo sacaba de la jugada y ponía a sus propios testaferros en los sindicatos. Bueno, ese escenario de control que tenía el viejo régimen priista, ¿no? Y que servía para darle frutos y darle la legitimidad en las elecciones, se derrumba. Pero no se derrumba con el ascenso de la democracia en México, como lo fue en el año 2000. No, se derrumba por una cosa verdaderamente insospechada en el análisis político. ¿Por qué se derrumba? Por la tecnología. De acuerdo. Por la tecnología. Tenemos que explicar a detalle esto. No es que hoy las reformas que se están dando en los sindicatos es que haya un nuevo cambio. Muchos creen que lo que va a ocurrir es un nuevo cambio y entonces López Obrador, el nuevo presidente, va a tener a sus propios líderes en los sindicatos. No, es un fenómeno más complicado. Lo explicamos en esto. Sí, yo considero que tendríamos que hacer un programa también muy especial en toda esta trama que se cargan después de haber tenido como última noticia que la señora Karime Macías fue detenida, que van a buscar la manera a ver si se regresan. Conociendo al presidente López Obrador, lo más seguro es que él exija que los dineros, si los tienen fuera, se recompongan y se repatrien nuevamente, porque pues obvio nos hace falta. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Tuvimos con el doctor Víctor Rumaya como un analista sobre los temas de lo que es el sindicalismo y el sindicato de los trabajadores. Ok, pues en el próximo corte vamos a platicar justamente el tema de por qué la tecnología sustituye al control corporativo sindical. De acuerdo, pues nos vamos a un corte comercial y continuamos con el programa. Gracias.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. La información cambia a cada momento y aquí te la presento de forma diferente. Soy Efraín Meneses y te invito a que cerremos juntos el día con toda la información. 7:35 de la noche de lunes a viernes por la señal de Diario de Chiapas TV a partir del 11 de noviembre. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes, el doctor Víctor Rumaya, que está haciendo un análisis exhaustivo sobre lo que ha sido los sindicatos, el sindicalismo y la corrupción dentro de todo este esquema en el cual se ha afectado mucho a los tanto trabajadores como a la misma ciudadanía, porque lamentablemente Extrafronteras dan una imagen de que todos los mexicanos fuéramos como ellos, ¿no? Y lo más triste es que tenemos que evitar que eso se dé, hay una nueva condición. Y bueno, pues preguntaríamos al doctor Rumaya, en estas sociedades de ahora, la sociedad del conocimiento y la nueva sociedad de la inteligencia artificial, ¿cómo influye en ese comportamiento para la parte importante de cómo se integran todas estas cuestiones? Pues decíamos que el sindicalismo sirvió al sistema cuando el sistema era, digamos, unitario, ¿no? Era un sistema que requería la legitimación en las urnas y en la ejecución de las políticas públicas de estos sectores corporativos que le ayudaban a convertirse, que se convirtieran en la correa de transmisión de las políticas públicas. Es decir, yo todavía podemos mencionar, en un pasado hasta cierto punto reciente,
en donde Miguel de la Madrid hace el Pacto por México en el 83, en la crisis del 83, y lo hace con los sectores sindicalizados. De acuerdo. El último Pacto por México que hizo Peña Nieto ya no lo hizo con los sectores sindicalizados, ya lo hizo con los partidos políticos. Hay un cambio, hay un viraje. Hoy el corporativismo está prácticamente superado. Y decíamos que es la tecnología. Sí. Y entonces planteemos esta hipótesis, amigos que nos escuchan. Miren, ¿por qué hoy los sindicatos entran en crisis? ¿Por qué hoy los sindicatos no tienen viabilidad? ¿Por qué hoy el corporativismo político está en un proceso de caducidad? Bueno, pues porque hoy las personas tienen acceso a la información a través de las redes sociales. Estas redes sociales nos permiten a nosotros regir una forma de comportamiento, nos permiten incluso acceder a información que antes era imposible tenerla, nos permiten además acceder a los procesos electorales con mayor tranquilidad, con mayor transparencia, y las redes sociales son fundamentales, pero no es lo único. Un sindicato lo que tenía como argumento para negociación era el contrato colectivo, y en el contrato colectivo lo que existían como formas de negociación eran, por ejemplo, la jornada laboral. Hoy la jornada laboral es muy variable, ya no es como antes, las 8 horas y tenías que estar en un lugar determinado. Hoy, de lunes a viernes. Y de lunes a viernes, y negociar la semana inglesa y el día de asueto. No, hoy gran parte del trabajo se está haciendo a distancia. Entonces, ya no es el mismo sujeto social que antes era el obrero que estaba en la fábrica y tenía que estar 8 horas, trasladarse en la mañana, llegar 8 horas, salir y así consecutivamente todos los días. No, hoy el sujeto social productivo es distinto, está cambiando. Las reivindicaciones de los contratos colectivos de trabajo son muy distintas. Ya hoy y en el futuro ya no se va a tener que negociar a fondo la jornada laboral, las prestaciones para pasaje, las prestaciones para guarderías, no se va a tener que negociar ese tipo de cosas, y por lo tanto los sindicatos empiezan a desmoronarse como formas de control. Y eso para el proceso electoral ya no les garantiza nada. Ningún sindicato le puede garantizar a ningún partido político que le va a llevar votantes. Ningún sindicato puede garantizarle a algún partido político que le va a dar la legitimidad en la acción pública a la hora de gobernar. No, hoy se gobierna a través de la comunicación, a través de las redes, lo dice Andrés Manuel López Obrador, benditas redes. Bueno, pues es que él se dio cuenta antes que los demás, justamente que son las redes las que le pueden dar esta legitimidad y esta comunicación constante que tiene. Por eso las mañaneras, por eso la comunicación que se está dando. ¿Estemos de acuerdo o no? Ese es el fenómeno que se está presentando. Para nuestro caso, porque en el caso, por ejemplo, de Obama, que fue el descubridor del efecto de las redes, porque así fue como él ganó la presidencia de los Estados Unidos, a través de las redes y no de aquellos movimientos de tantas multitudes apoyando candidaturas como esto, no, fue a través de las redes. Y posteriormente, Trump hace el efecto, pero ya apoyado por un sistema que, según esto, los rusos le ofrecieron para poder cubrir esa condición de atender a las redes. Y bueno, ciertamente ahora el presidente López Obrador está haciendo uso de las redes para efectos de poder llegar a más gente todavía, a donde ni siquiera los sindicatos tendrían el sueño de poder haber cubierto. Claro. Hoy, por ejemplo, una noticia o un tweet puede convertirse en trending topic y llegar a muchas más personas que un discurso en un auditorio repleto. Por ejemplo, la gente llegaba a esos auditorios, escuchaban los discursos de Bester Gordillo y de todos estos líderes, y aunque estuvieras en el Auditorio Nacional, 10,000 personas, en el Estadio Azteca, 100,000 personas, iba además molesta, la llevaban los famosos acarreados, y bueno, llegabas a 100,000 personas. Hoy, en un tuit, por ejemplo, pueden llegar a 1,000,000 de personas en un minuto o menos, ¿no? En un minuto. Porque en 1,000,000 de agremiados en el sindicato de los maestros, que es el sindicato más fuerte, pues las redes se lo llevan de calle. ¿Por qué? Porque 1,000,000, como bien dices, en minutos ya lo pueden lograr. Lo que no se hace en los casos de que
en las redes no solo es el local, sino internacionalmente tienen una cobertura que todos los mexicanos que radican fuera de México también están... Eso se llama legitimidad, o sea, la Así legitimidad del acto. Claro, lo que estamos presenciando, lo que debemos de darnos cuenta es que estamos ante la presencia de una profesionalización de las redes. O sea, también pensar que las redes son un espacio inocente, candoroso y bueno, sin ninguna intención política, es una inocencia. En realidad las redes son manejadas desde el poder de manera perversa para legitimar las acciones públicas. Tanto política, ¿sí?, como económica. Pero también desde afuera, puedes estar manejando. Entonces hay una guerra cibernética por la opinión pública a través de las redes, y eso deja de lado a estos sectores que fueron tan importantes en el pasado, que eran los sectores corporativos. Eso explica, por ejemplo, por qué partidos como por ejemplo el Partido Revolucionario Institucional en sistemas corporativos, en sistemas de organizaciones, en sistemas de regionalización. Hoy la regionalización es virtual, señores. A la usanza de las épocas de la revolución y posrevolución. Exactamente. Pero no fueron en todas las revoluciones. La revolución del conocimiento y la revolución de la inteligencia artificial ya los rebasó con mucho. Pero no solamente se trata de que encuentren una forma de comunicación. Las redes y la tecnología son ahora una forma también de participación política. Claro. Dentro de muy pocos años, por ejemplo, vamos a ser testigos, si Dios nos da vida, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de ver el voto electrónico. Y no hay que espantarnos. Ya la gente va a poder votar desde su computadora, y no necesariamente en una jornada electoral el mero día, sino a lo mejor se abre un espacio, se vota, y no va a ser solamente la votación para elegir a los cargos de representación popular. Se van a someter a la elección de la gente muchas cosas más. Eso es profesionalizar las redes. De tal manera que el corporativismo sindicalista está en su fase de extinción. Por eso se entienden las reformas laborales sin esta gran oposición. Eso hubiera sido impensable en los tiempos de Echeverría, de Díaz Ordaz, de Miguel de la Madrid, porque había sistemas corporativos tan fuertes que hubiera sido más fácil que tiraran a un presidente que hacer estos cambios. Hoy ya no. Y por eso estos líderes pues entran en desuso, están en caducidad, y lo que queda es que, bueno, pues sus acciones sean juzgadas con el mismo rigor con el que se juzga a un ciudadano. Respetando sus derechos humanos, por supuesto, pero sean juzgadas, y si hay algo que tengan que pagar, bueno, pues que se hagan, por eso debe estar la justicia, y debemos de constituir un país de instituciones, un país en donde la máxima institución no es la presidencia de la República, no es la Corte, no es un Congreso. La máxima institución es la ley. Esa debe ser respetada, el Estado de Derecho. De acuerdo. Pues les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros en Economía y Mercados, en un programa más en el que hoy hablamos de las cuestiones de los sindicatos, la corrupción de los líderes y cómo irlos evitando, en donde ahora la sociedad se manifiesta, son las movilizaciones sociales las que están dando mucho que hacer, y bueno, pues quienes están en cargo de un gobierno deben de pensarlo muy, muy de frente, cómo es que vamos a ser gobernados por aquellos que les toque administrar la justicia. Y una rendición de cuentas inmediata y efectiva. No hay de otra. Esto es. Pues muchas gracias, doctor. Doctor, nuevamente muchas gracias, ha sido un honor tenerlos con ustedes, y gracias a todos ustedes. Saludos a todos.